Voy a seguir hablando acerca de este libro tan interesante que se llama Padre Rico, Padre Pobre. Un libro muy interesante, ya estamos llegando al final del libro, pero un consejo: cuando usted tenga un buen libro, léalo varias veces. Creo que la primera vez uno comprende y entiende cosas, pero la segunda vez que lo lee ya es para estudiarlo. Ya es un poco más profundo. Hay gente que no raya los libros. A mí personalmente me gusta rayar, subrayar. Me gusta detenerme en algo, no leer a la carrera, sino detenerme, pensar, meditar, buscar, complementar eso. Y hablando de Kiyosaki, Robert Kiyosaki, el autor del libro Padre Rico, Padre Pobre, dice que cuando la gente va a estudiar a las escuelas, se convierte en lo que uno estudia. Normalmente uno se convierte en lo que estudia. Entonces él cuenta que una persona va a estudiar gastronomía para convertirse en un chef, y está bien. La persona va a una escuela de mecánica automotriz para convertirse en un mecánico, y es correcto. La persona hace una carrera en la universidad acerca de leyes o derecho para convertirse en un abogado, y es correcto. Pero muchas personas, al convertirse en lo que estudian, dejan a un lado lo que fueron ellos diseñados, para lo que son buenos realmente. Entonces, una de las cosas que él comenta en este libro, y hace un libro de mucha bendición para mí, por eso he querido compartírselos a ustedes, es que él dice que la gran mayoría de la gente que sueña con una libertad económica, con unas finanzas saludables, la opción más a la mano es montar un negocio. Pero montar un negocio no siempre es la mejor opción en un principio. Entonces él explica lo siguiente: montar un negocio o montar una empresa, crear una empresa, no es fácil. Y estadísticamente, lo que él menciona en su libro, Padre Rico, Padre Pobre, es que de cada 10 negocios o cada 10 empresas que arrancan, en menos de 5 años, 9 de cada 10 fracasan. O sea que en los primeros 5 años, de cada 10 empresas o negocios que comenzaron, 9 se quiebran. No alcanzan a llegar a los 5 años, no alcanzan a pasar allí. De hecho, si hablamos de las iglesias, hay una cantidad de iglesias que abren y abren todo el tiempo, pero no pasan de los 3 o de los 4 años. Ahora, de esa sobrevive, sobrevive 1 de cada 10. Pero lo tremendo de todo es que de las que sobreviven los primeros 5 años, 1 sola de cada 10 de las que sobrevivieron los primeros 5 años, 1 sola se convertirá en una empresa exitosa. 1 de cada 10. Entonces otras 9 empresas de las que sobreviven van a fracasar después de los 5 años. Entonces, Kiyosaki lo que recomienda es que las personas que tienen un empleo, que tienen una entrada fija, pero que no están conformes con esa situación económica, no renuncien a su empleo. Eso es lo que él recomienda, lo que él le parece como empresario, como hombre de negocios y como hombre que aprendió de un hombre que manejaba empresas, a no renunciar a tu empleo, sino tener tu empleo y un negocio de forma paralela. Significa que trabajas en una empresa, recibes un sueldo de una empresa, pero simultáneamente debes crear tu propio negocio, pero no abandonar tu empresa. Eso es lo que él dice: no abandones lo que tienes todavía hasta que tu negocio pueda sostenerte con mucha facilidad. Mucha gente, nos ocurrió a muchos que tuvimos negocio, montábamos un negocio, 1, con dinero prestado, 2, el primer mes, el pobre negocio, la pobre empresa o como fuera, tenía que reventar para salarios, tenía que reventar para arriendo, tenía que reventar para proveedores, tenía que reventar para pagar el préstamo. Entonces, de entrada, a ese negocio que se puso, a esa tienda, a esa miscelánea, a esa panadería,
a ese pequeño negocio que se emprendió, a ese restaurante, se le colocaron una cantidad de cargas que en sí mismo el negocio no debería llevar en ese momento. Entonces lo que él recomienda es, sigue en tu empleo con la visión de paralelamente tener tu propio negocio sin soltar el otro. Ahora, dentro de eso, él dice que vas construyendo lo que se llama una columna financiera. ¿Qué es una columna financiera? Entonces, esto es un tema que él mismo dice en el libro que contadores y que administradores y que gente que sabe de finanzas a veces enredan mucho. Kiyosaki aprendió de su padre rico. Si usted es la primera vez que se conecta, él tenía dos padres. Uno, su padre biológico con el cual vivía, que era un buen hombre, un hombre que trabajaba para el gobierno. Ellos vivían en Hawái. Su papá biológico era docente, era maestro, pero era un hombre limitado económicamente. Pero el papá de su mejor amigo, él tenía 9 años, era un hombre empresario, era un hombre que a los 13 años había abandonado el colegio. Sin embargo, aunque no tenía un gran nivel académico, era un hombre que tenía muchos negocios y que gente muy importante, abogados, banqueros, administradores, gerentes, lo visitaban, y era un hombre que, aunque académicamente no había estudiado, tenía un amplio conocimiento en el manejo del dinero. Entonces, viéndolo en la vida cristiana, yo he estado meditando acerca de eso, por qué los cristianos no prosperamos. Y uno de los factores, primero, no sabemos administrar el dinero. Segundo, no cumplimos lo que la Biblia nos manda a cumplir. Entonces, como no cumplimos lo que administrativamente deberíamos de tener, y no hacemos lo que Dios de manera para favorecernos en su palabra nos dice que hagamos, entonces nos quedamos estancados. Y hay cristianos que literalmente se quedan toda su vida en el mismo punto. No avanzan, no consiguen, no prosperan. Y me encuentro yo en la Biblia, que la Biblia me habla que Dios es el dueño del oro y de la plata. Y esto a mí me formula una cantidad de preguntas cuando leo ese pasaje. Y yo digo, bueno, ¿y a mí de qué me sirve que mi Padre Celestial sea el dueño del oro y de la plata si no lo disfruto acá en la tierra? Porque el oro y la plata en el cielo no me va a servir. ¿De qué me sirve que la Biblia dice que Jesús, siendo rico, se hizo pobre para que en su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos? Y eso me entra a cuestionar una cantidad de cosas. Pero no a cuestionar a Dios, a cuestionar por qué yo, como cristiano, como creyente, no alcanzo aquello que estoy completamente seguro que Dios quiere que tú y yo alcancemos. Ahora, cuando estaba niño, Kiyosaki le preguntó a su padre rico y le dijo, ¿qué son los pasivos y los activos? Entonces, el papá le dijo, mira, yo no te voy a explicar con números, no te voy a explicar con cifras, porque eso lo único que hace es enredar todo. El padre rico tenía un lema y le decía a su hijo natural y a su hijo adoptivo financieramente, le decía que las cosas había que explicarlas de una forma tan sencilla que parecieran estúpidas, que fueran tan elementales que alguien dijera, ¿eso es? Sí, eso es. Entonces, en ese orden de ideas, un pasivo y un activo se diferencian en esto, para que usted tome nota allí en su cuaderno. ¿Un activo qué es? Es todo lo que le hace entrar dinero a tu bolsillo. ¿Qué es un activo? Todo lo que permite que ingrese dinero a tu bolsillo. Pero, ¿qué es un pasivo? Un pasivo es todo lo contrario, lo que saca dinero de tu bolsillo. Esa es la explicación básica, es la explicación elemental. Un activo es todo lo que ingresa dinero a mi bolsillo. ¿Qué es un activo? Todo lo que me trae dinero. ¿Qué es un pasivo? Todo lo que me saca dinero. Eso fue lo que el papá, el padre rico, le explica a Kiyosaki a los 9 años. Pasivo y activo, lo vas a entender. Si entiendes esto, vas a ser un gran administrador. Un pasivo es todo lo que te saca dinero del bolsillo. Un activo es todo lo que mete dinero o pone dinero en tu bolsillo. Entonces, en ese orden de ideas, yo quisiera mostrarles un gráfico que está en el libro. Voy a mostrarles así.
Aquí en este gráfico usted va a observar en la parte de arriba los ingresos, los gastos, los activos y los pasivos. Si usted nota en el primer gráfico, los activos van a los ingresos. ¿Qué significa eso? Que los activos son los que traen dinero a tus ingresos. Pero por el contrario, en el gráfico de abajo, usted ve el mismo gráfico, pero usted ve que los pasivos van aquí a donde dice gastos y sacan dinero. Un pasivo es un gasto que te saca ¿qué? Dinero. Un gráfico muy fácil. Entonces, Kiyosaki dice que la gran mayoría de las personas comienzan a tener grandes pasivos. ¿Qué son pasivos? Todo lo que te saca dinero del bolsillo. Todo lo que te saca dinero del bolsillo. Entonces vamos a hacer un cuadro de una persona pobre. Él se refiere así, perdóneme, no quiero ofender a nadie. Él dice que está la persona media, los pobres y los ricos. Entonces él dice que los pobres y la clase media tienen pequeños ingresos. Normalmente el ingreso lo da un sueldo o un salario, pero tienen grandes gastos, grandes pasivos. ¿Qué es un pasivo? Todo lo que me saca dinero del bolsillo. Por ejemplo, ¿qué gastos tiene una persona estrato medio o estrato bajo? Tiene que pagar impuestos. Mucha gente tiene su casa o tienen hipotecas. Tienen que pagar la mensualidad de su vehículo. Tienen que pagar tarjetas de crédito. Tienen que pagar préstamos estudiantiles. Estos se convierten en gastos que finalmente son ¿qué? Pasivos. Entonces, dice, una persona recibe un sueldo pequeño y ese sueldo, ese dinero no le dura en su mano porque automáticamente se diluye como el agua en las manos porque tiene una cantidad de gastos. ¿Una cantidad de qué? De pasivos. De hecho, él dice en el libro que mucha gente no comparte esta opinión que él da, pero él dice que una casa es un pasivo, porque una casa hay que pagarle impuestos, hay que hacerle mantenimiento y requiere unos gastos. Él dice que una casa no es un pasivo cuando esa casa él la compró para venderla. Cuando él piensa en comprar una casa y venderla, no es un pasivo, es un activo que le va a generar una utilidad. De hecho, él dice en el libro que el negocio de él son los bienes inmuebles y que él compra propiedades y la meta es no durar con una propiedad más de 7 años. El máximo que él espera son 7 años. A los 7 años, esté encariñado o no con la propiedad, la vende. Y la vende y gana dinero y compra una mejor. Ahora, la gente de estrato medio y de estrato bajo están llenos de ¿qué? Pasivos. ¿Qué es un pasivo? Lo que te saca dinero de tu bolsillo. Entonces vemos con mucha realidad en nuestro país que la gente de estrato medio y de estrato bajo en sus casas tienen grandes televisores, tienen celulares de última tecnología, tienen elementos en su casa costosos que no han comprado y que están debiendo. ¿Los están qué? Debiendo. De hecho, le voy a contar una cosa que él lo dice en el libro y que todos seguramente lo hemos escuchado. Cuando usted compra un vehículo y el vehículo sale del concesionario, así haya transcurrido 1 minuto de que el carro salió del concesionario nuevo, el carro ya perdió su valor. A veces hasta un 15 a un 20% ya perdió el valor. Significa que si pagaste 30 millones por ese carro que compraste en un concesionario y lo sacaste, ya ese carro no cuesta 30 millones. Ya ese carro perdió su valor. Entonces hay mucha gente que se mete en deudas, se mete en gastos que finalmente desangran sus ingresos. Ahora, él que dice que cómo hacen los ricos, y no he llegado todavía y les estaré contando el libro, yo creo que mucho tiempo, él habla algo muy interesante, es que los ricos son los que menos pagan impuestos. Él explica el por qué. Los que más pagan impuestos son la clase media. La clase media son los que sostienen la clase menos favorecida económicamente. Ya no sé ni cómo decirles, para no ofender. Entonces la clase media es la que más paga impuestos costosos.
los ricos no. Y él explica el por qué y cómo hicieron los ricos para esto. Pero ahora, ¿qué dice él? Ahora los ricos tienen mayores ingresos. ¿Cómo se llaman los ingresos? Activos. Todo lo que te suma, todo lo que mete dinero en tu bolsa, se llaman como activos. Entonces los ricos no tienen pasivos, sino que tienen ¿qué? Activos. Por ejemplo, invierten en bienes raíces, acciones, compran bonos, hacen negocios, entonces les generan una utilidad constante y mantienen un mayor flujo de efectivo. Ahora, él habla algo muy interesante que se llama aptitud financiera, no actitud con C, sino con P, aptitud financiera. ¿Qué es aptitud financiera? Es lo que tú haces con el dinero cuando lo recibes. Lo que tú haces con tu dinero cuando lo recibes se llama aptitud financiera. Y es evitar que otros te lo quiten. ¿Usted sabía que hay muchos interesados en quitarte tu salario? Por eso nosotros lo dijimos aquí en la iglesia en casa, que a nosotros en diciembre no nos iban a encerrar, porque el gobierno estaba interesado en que la gente se gastara su dinero, y una vez se gastara su dinero, ahora sí, venía el confinamiento, que lo cuadraron con cifras de COVID para que sonara mejor. Pero en realidad lo que se pretendía era que la gente se gastara el dinero. Entonces, una aptitud financiera correcta es una persona que sabe manejar el dinero cuando lo tiene en su mano. ¿Qué haces con el dinero que tienes en tu mano? ¿Cómo evitas que otro te lo quiten? ¿Cómo saber conservarlo más tiempo? ¿Y cómo hacer para que ese dinero trabaje para ti? ¿Eso cómo se llama? Aptitud financiera. En el libro, y que me ha parecido sorprendente porque él habla muchos principios que están en la Biblia, en el libro habla de la mentalidad. La Biblia dice, tal cual es el pensamiento del hombre, así es él. Y Kiyosaki dice que una persona que tiene mentalidad de pobreza, aunque gane millones, nunca será rico. ¿Por qué razón? Porque hay personas que hoy en día le están pidiendo a Dios y le están diciendo, el sueldo que tengo no me alcanza, Dios, dame más. La solución no es que Dios te dé más dinero. La solución es, y si vamos a comenzar a orar para que Dios nos prospere, es decirle al Señor, Señor, enséñame a tener una buena aptitud financiera con el dinero que tengo en este momento. Él dice lo siguiente, si a una persona que tiene 10 millones de pesos y no lo sabe administrar, le da 100 millones de pesos, seguramente esa persona va a incrementar sus gastos, va a incrementar sus pasivos y entonces, aunque le diste 100 en vez de 10, no va a prosperar porque no tiene esa mentalidad de unas finanzas saludables. De hecho, algo que me pareció muy interesante es que él dice esto de los jugadores de fútbol y de los grandes deportistas, los deportistas profesionales. Él dice que la gran mayoría, el 65% de los deportistas que hoy en día son millonarios, en 5 años estarán en bancarrota. El 65% de los deportistas que hoy son millonarios, en 5 años estarán en bancarrota. Porque tienen algo heredado genéticamente y es una mentalidad ¿de qué? De pobreza. Aunque hoy ganan sumas exorbitantes, no saben cómo administrar esas sumas, cómo retener esas sumas, cómo tener activos, cómo multiplicar el dinero y ponerlo a trabajar. ¿Sabe? Hay gente, y lo dice también él allí, que los estratos medios compran lujos. Y me pareció muy interesante esto. Él dice que la gente rica, los ricos a largo plazo no compran lujos. Los de clase media, cuando consiguen algo de dinero, lo primero que hacen en su mentalidad de pobreza es comprar mansiones, es comprar yates, es comprar lanchas, es comprar carros lujosos porque tienen una mentalidad ¿de qué? De pobreza. Entonces él dice que esta gente no son ricos
pero aparentan vivir como ricos, pero todo lo deben. Todo lo deben. Entonces él dice que el que es verdaderamente rico, que es un rico, se llama rico generacional, que viene de alguien rico o que va a proyectarse hacia sus hijos, ese rico generacional no compra lujos. El rico, cuando tiene dinero y cuando levanta una estructura económica, ese rico lo que hace es activos, y cuando esos activos le generan utilidades, ahora sí es el tiempo de los lujos. Él no compra lujos en un inicio. Él dice que lastimosamente los que compran los lujos son la clase media o, en el caso de muchos jugadores, que vienen desde abajo, pero hoy todavía tienen esa mentalidad de pobreza. Consejo que da este hombre, Kiyosaki: mantén tus gastos bajos, reduce tus pasivos, construye activos sólidos. Se lo voy a volver a repetir. Mantenga sus gastos, ¿qué? Bajos. Segundo, reduce tus pasivos. Tercero, construye activos sólidos. Algo más que le quiero contar para que tengamos el tiempo ya de lo bíblico. Dentro de todas estas cosas, como él es japonés, tenía un amigo que decía esto: si tú descubres que estás en un agujero, atrapado en un agujero, deja de cavar. ¿Por qué mucha gente no prospera? Porque no son conscientes que su problema no se va a resolver ganando más dinero. Hay gente que tenía problemas económicos cuando se ganaba 1 millón, pero luego se ganaron 5 millones y siguieron teniendo los mismos o más grandes problemas económicos, y luego se ganaron 10 millones y sinceramente estaban mejor cuando se ganaban 1 millón. Entonces, como él es japonés, Kiyosaki, él dice que los japoneses tienen claros 3 poderes y son conscientes de 3 poderes. Primero, el poder de la espada. La espada da poder. Segundo, la joya da poder, dinero da poder. Y tercero, el poder del espejo. A mí me llamó la atención y le puse mucho cuidado a eso, que en la cultura japonesa se enseñan estos 3 poderes. El poder de la espada, el poder de la guerra, de ser fuertes, el poder de la joya trae dinero y el que tiene dinero pone las condiciones, y el tercer poder es el poder del espejo, el poder de conocerte a ti mismo. Ese se llama el poder del espejo. Para los japoneses es muy importante conocerse a sí mismos. Entonces, yo debería ser un padre en mi vida y preguntarme por qué económicamente, por más de que oro, por más de que ayuno, por más de que le pido al Señor, no avanzo. Debo conocerme y darme cuenta en qué hábitos económicos estoy fracasando. De hecho, le quiero contar que gracias a Dios yo no tengo una cultura del crédito, gracias al Señor. Pero hay muchísima gente que todo lo saca a crédito. Y sabe una cosa, cuando usted compra algo a crédito, lo primero que usted va a pagar siempre serán los intereses. Los bancos no van a perder. Los bancos por delante te van. Entonces, por ejemplo, hoy hablé con alguien que está en una situación económica apretada y se ha colgado unas cuotas de una camioneta que tiene, y le dije: ¿y cuánto has pagado de la camioneta? Y me dijo: 25 millones. ¿Y cuántos millones debes? 54. Y esa camioneta no vale toda esa cantidad de dinero, sino que lo que ha pagado son los intereses. Entonces, si nosotros realmente aprendemos a manejar lo que Dios nos ha dado, aunque sea poco, yo te puedo asegurar que si somos buenos administradores, reducimos nuestros gastos, reducimos nuestros pasivos. No vivimos de una vida de apariencia. ¿Cuánta gente cogió algo de dinero, automáticamente se fue a vivir a otra parte, compraron propiedades, y hoy, en medio de la pandemia, tienen que salir de eso, porque no fueron inteligentes económicamente hablando? Kiyosaki dice, hablando de conocerse a sí mismos, que el miedo
es comparado, el hablar en público, el miedo a hablar en público, el pánico escénico, es comparado para mucha gente como la muerte, sentir miedo a la muerte. Y los psiquiatras dicen que una persona que siente miedo a hablar en público tiene 5 causas. Miedo a una exclusión social, miedo a sobresalir, miedo a la crítica, miedo al ridículo y miedo a no pertenecer. Finalmente, una persona que va a lograr su independencia económica va a tener que callar todas las voces, toda la gente que te va a criticar, toda la gente que se va a oponer, toda la gente que te va a decir así no es. Pero que finalmente, si tú lo haces bajo las convicciones, obviamente primero de Dios y de su palabra, creo que vas a avanzar y que vas a prosperar. Hay muchas cosas que quiero decirles del libro, pero pues tengo que hablarles también de la Biblia. Ahora, los ricos también, algo muy interesante es que se proyectan. Hay un hombre que se llama Ray Kroc, y Ray Kroc es el fundador de McDonald's. En el año de 1974 le preguntaron a Ray Kroc, fue a dar una conferencia a una universidad, y entonces unas personas lo invitaron a comer algo. Ray fue con ellos y en medio del compartir que estaban allí, Ray les pregunta a ellos, les quiero hacer una pregunta, ¿a qué me dedico yo? Y todos los que estaban con Ray en ese momento se voltearon a mirar, no entendemos la pregunta, y volvió a preguntarles, ¿a qué me dedico yo? Entonces alguien, ya apenado por segunda vez que preguntara esto, dijo, Ray, pues, ¿quién no sabe en el mundo que tú vendes hamburguesas? ¿Quién no sabe que tú eres el mayor vendedor de hamburguesas del mundo? Y Ray Kroc, el dueño de McDonald's en 1974, dijo, eso es incorrecto. Mi verdadero negocio no son las hamburguesas. Mi verdadero negocio son los bienes inmuebles. Porque ¿qué hace McDonald's? McDonald's compra los locales donde funcionan sus negocios. Y quiero decirle que McDonald's no compra cualquier lugar, compra esquinas. Y compra las mejores esquinas del mundo. Y un dato que me pareció supremamente curioso es que Ray Kroc es el hombre que de manera independiente es el propietario individual más grande del mundo, hablando de las propiedades que tiene a través de McDonald's. Ray Kroc tiene más propiedades que incluso la Iglesia Católica en el mundo. Es un hombre que no son las hamburguesas su proyección de negocios. Lo que este hombre vio es las esquinas donde se venden las hamburguesas. Y esas esquinas valen millones y millones y cuestan cualquier cantidad de dinero. Entonces, una de las cosas que recomienda siempre en este libro, que me parece muy interesante, es sueña, pero pregúntale a Dios cómo hacer para alcanzar ese sueño. Ahora, vamos a ver qué dice la palabra. ¿Por qué no prosperan los cristianos? Somos malos administradores. Entonces, precisamente en el libro habla acerca de la medición de la riqueza. ¿Qué es la medición de la riqueza? Es muy sencillo. La medición de la riqueza es cuánto dinero tienes guardado para llevar el mismo estilo de vida que tienes hoy durante algunos años. ¿Qué significa esto? Supongamos esto. Supongamos que su estilo de vida cuesta $1.000.000 al mes. Si usted me dice, yo tengo 12 millones de pesos guardados, y si yo no volviera a trabajar en todo el año, yo podría vivir con esos 12 millones de pesos un año completo sin bajar mi estilo de vida, sin cambiarme de estrato social, sin sacar a mis hijos del colegio, sin dejar de comer lo que estoy comiendo. Si usted puede seguir su estilo de vida durante un tiempo prolongado, esa es la medición de riqueza. Entonces, la pregunta es,
¿Qué tan ricos somos? No es comparar nuestra fortuna con la fortuna de otros, sino nuestro estilo de vida y hasta dónde podemos, de la mano del Señor, sostener ese estilo de vida. Hay personas que podrían decir, si mi estilo de vida vale $1.000.000 al mes, yo podría vivir 15 días ese estilo de vida, porque tengo 500,000 pesos. 500,000 pesos me alcanzan para 15 días y a los 15 días no sé qué hacer. Pero hay gente que puede decir, yo podría, con mi estilo de vida, vivir 10 años con lo que tengo guardado. Así no volviera a producir un peso, así no me volviera a entrar un peso, tendría con qué vivir 10 años. Pero lo sorprendente es que los verdaderos ricos es gente que dice, yo tengo para vivir lo que me queda de vida en este estilo y también para que vivan mis hijos y también vivan mis nietos, aunque nunca llegaran a trabajar. Esa gente se considera ricos. Esos sí son ricos. Ahora, vamos a ver un tema de la Biblia. Vamos a ver, por ejemplo, el despilfarro del hijo pródigo. Lucas capítulo 15. Acompáñeme a Lucas capítulo 15 en el versículo 12. Y esta historia es muy interesante porque esta es la historia de un muchacho que su papá había hecho un gran esfuerzo por darle todo, pero él lo tira todo. Lucas capítulo 15, versículo 12. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y dice, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y subraye, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. En el cristianismo hay hijos pródigos que les han dado y los han ¿qué? Despilfarrado. Escúcheme. Lo más triste para un papá que deja una herencia es ver un hijo que despilfarra esa herencia. Entonces, un buen administrador sabrá recibir lo que su papá le dio y sabrá que multiplicarlo. No necesariamente, escúcheme, una gran fortuna será la garantía de que no vas a quebrar. Hay mucha gente con grandes fortunas que no supieron administrar y las quebraron. Y en este caso, el hijo pródigo desperdició lo que tenía, se lo tiró. Entonces, una de las cosas que ocurre con Dios es que Dios no puede bendecir económicamente a personas que tienen una mala mayordomía sobre el dinero. Quiero que te hagas esta pregunta. Del dinero que te entra a tu cuenta, a tu arca, a tu bolsillo, a tu bolsa, ¿cuánto de ese dinero desperdicias? ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje? ¿Un 5%? ¿Un 10%? ¿Un 20%? ¿Un 30%? ¿Cuánto de ese dinero desperdicias? ¿Qué es desperdiciar? Hay gente que compra máquinas de deportes que tienen guardados en un garaje acumulando polvo. Eso no es un activo, eso es un pasivo. Hay gente que invierte su salario en cosas que realmente no necesitan. Cuando tú vayas a comprar algo, siempre cuestiónate esto. ¿Lo necesito? ¿Es verdaderamente necesario en este momento de mi vida comprar eso? Ahora, vámonos a un extremo más grave. Creyentes, este mensaje no es para gente que no conoce la palabra. Creyentes que toman parte de su salario y lo gastan en cosas de oscuridad, en licor, en tabaco, en prostitución, en pornografía, en juegos, apuestas, con su dinero, el dinero que el Señor les da, y lo gastan perdidamente.
¿Cómo lo gastó el hijo pródigo? ¿En buenas obras? ¿Lo dio a los demás? ¿Hizo tesoros en los cielos? No. La forma de malgastar el dinero del hijo pródigo fue perdidamente, en todos los excesos, en todo lo que no tenía que hacer. Y hay cristianos que están viviendo perdidamente. Y lo más triste es que le están pidiendo a Dios que les dé. Dios, al observar la administración de ese cristiano, seguramente no les va a dar más. No les va a dar más. ¿Por qué? Porque ha visto que como el hijo pródigo se gastan el dinero perdidamente. ¿Qué es un mal administrador? Alguien que compra cosas que no necesita con dinero que no tiene para impresionar a gente que no le importa. Vamos a ver otra enseñanza de un mal administrador. Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25 me va a hablar de un pésimo administrador. Y es la parábola de los talentos. Mateo capítulo 25 versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Siempre que usted vea una historia que diga que es semejante, preste mucha atención. Porque el reino de los cielos es semejante a un campo, porque el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, porque el reino de los cielos es semejante a algo que alguien se encontró. O sea, cuando el Señor quería explicar cómo funcionan las cosas arriba, ponía un ejemplo que pudiéramos entender. Aquí el Señor dice, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó, ¿qué? Sus bienes. ¿Qué les va a entregar este hombre? Lo que él posee. Dice, a uno dio 5 talentos, a otro dio 2, a otro dio 1. Y me gustaría que usted subrayara esto. A cada uno conforme a su capacidad. ¿Qué significa esto? Que no todos los seres humanos tenemos las mismas capacidades. Sin embargo, aunque mis capacidades sean inferiores a las suyas, Dios a mí también me da la oportunidad. Hay gente que tiene grandes capacidades y dice la Biblia, al que tenía grandes capacidades le dio 5 talentos. Al que tenía capacidades más o menos le dio 2 talentos. Al que sí estaba como menor en capacidad le dio 1 talento. Porque este es el principio de la justicia de Dios. Hay un refrán que me choca y me molesta y dice que Dios le da pan al que no tiene dientes. O sea, es como si Dios fuera cruel, ¿no? No, Dios no es cruel. Dios le da pan al que no tiene dientes y al que tiene dientes. Pero la gran mayoría de la gente sabe qué hace. Aunque sea 1 talento, lo desperdician, lo despilfarran, lo derrochan, lo arruinan. Hágase un cuestionamiento. ¿Cuántas oportunidades bellas en tu vida de prosperar has dejado pasar? Has arruinado, las has malgastado. ¿Cuántas veces has sido negligente? ¿Cuántas veces hemos sido perezosos? ¿Cuántas veces hemos sido malos administradores? Entonces, si el reino de los cielos es semejante a esta historia, yo tengo que prestar mucha atención. Y tengo que darme cuenta que Dios, finalmente, el dueño de todo, está observándome. Y Dios está mirando y está diciendo, voy a ver cómo se comporta mi hijo. Hay gente que recibe un sueldo básico, pero de repente es ascendido, le aumentan el sueldo y esa persona comienza a darse la gran vida que no debería darse. No porque no te merezcas vivir mejor, sino que porque todavía no es el tiempo y comienza a comprar cosas que no tiene que comprar, a viajar, comienza a hacer cosas que no debe, invertir en cosas que no tiene que invertir y finalmente viene un estado económico de quiebra y de ahogamiento económico. Ahora, dice que a cada uno le repartió según su capacidad y se fue lejos. Yo no sé si usted alguna vez ha sentido que Dios nos mira de lejos. Dios muchas veces nos mira de lejos. Una de las cosas que he aprendido yo de ser papá y de tratar de ser un buen papá
es que a veces yo veo que mi hijo está en alguna situación y yo me hago lejos, estoy mirándolo, pero estoy dejando que él resuelva. Porque cuando yo hoy le resuelvo todo a mi hijo, le estoy mandando un mensaje que él no es capaz. Entonces a veces yo lo veo en apuros al hombre, lo veo enredado en algo y lo dejo. Me da pesar, a veces me da pesar, digo, debería estar, no, pero no, lo dejo. Estoy observando o estoy haciéndome el que no estoy viendo, pero estoy pendiente de cómo ese hombre va a resolver eso. ¿Qué va a hacer para resolverlo? Y así es Dios. Dios nos da todo y Dios también se hace a un lado a ver qué vamos a hacer con lo que Él nos ha dado. Ahora, permítame decirle esto. Él no les va a decir a ellos qué hacer con el dinero. No les dice. Porque Dios, como eso es una semejanza de Dios, Dios a nosotros nos da el libre albedrío. Él va a observar. Y aunque Dios no nos pide cuentas de todo, Dios lleva la cuenta de todo. Dios está pendiente de todo. Y le quiero contar que el talento, para que nosotros tumbemos ese concepto, el talento no es una moneda. Nosotros creemos que esta historia es un tipo pobre que coge y le da de a moneda a cada uno de sus siervos. De hecho, si fuera pobre no tendría esclavos, no tendría siervos. Solo la gente adinerada tenía siervos. Ahora, él no le dio un dracma, él no le dio un estatero, él no le dio una blanca, que sí eran monedas, él no les dio un denario, él les dio un talento. ¿Qué es el talento? El talento era una medida de peso equivalente a una ánfora que le cabían 34 kilos aproximadamente de dinero. ¿Qué era un talento? Era una ánfora, un jarrón grande, en el cual cabían 34 kilos de dinero. Normalmente lo que se guardaba en un talento eran monedas de oro. Entonces, haciendo un cálculo básico, un talento podía, al cambio de hoy, podía ser el equivalente a más o menos de 150 a 200 millones de pesos. Más o menos. Haciendo una conversión de lo que costaba en ese momento a lo que hoy se podría pagar por eso, al que menos el Señor le da son 200 millones de pesos. O sea, no es que le dio 20,000 pesos, le dio 200 millones de pesos. ¿Qué quería hacer este hombre con estos siervos? Como lo dice el libro de Padre Rico, Padre Pobre, que ellos desarrollaran su creatividad para multiplicar el dinero. Entonces, a uno le dio 200 millones de pesos, a otro le dio 2 talentos, le dio 400 millones de pesos. Al que más capacidad tenía le dio 5 millones, le dio 1,000 millones de pesos. Ahora, ¿qué ocurre? El Señor se va, pero Él luego regresa. Entonces dice el versículo 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. ¿Qué tenía este hombre? Una gran capacidad para negociar. Tenía 5 talentos, negoció con ellos. Yo no sé qué hizo. ¿Qué compró? Compró ganado, compró cosechas, compró tierra. El hecho es que el tipo toma esos 1,000 millones y los multiplica. Pero luego dice el versículo 17. Asimismo, el que había recibido 2, ganó otros 2 también. O sea, el que recibió 400 millones, los multiplicó en otros 400. Pero, mire lo que dice el 18. El que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Entonces, yo veo el de 5 multiplicando, el de 2 multiplicando, pero veo ese de 1 enterrando. Le quiero decir por qué no prosperan los cristianos. Porque son malos administradores. Malos administradores.
¿Sabe? Hay gente que ha tenido la oportunidad de hacer grandes negocios y no los ha hecho. Dentro de la costumbre rabínica, era permitido enterrar el dinero en el extremo de sentir que se lo iban a robar. Cuando una persona tenía temor de que le fueran a robar su dinero, lo podía enterrar. Pero el dinero en la tierra no se multiplica. El dinero no es semilla. Así que el dinero tuvo que haber estado enterrado un tiempo y sacarlo de la tierra y multiplicarlo. Pero ¿sabe esto? Hay muchos cristianos que quieren prosperar, pero no quieren trabajar. Hay muchos cristianos que quisieran que como una fórmula mágica viniera el Señor en la noche y les dejara unos costalados de dólares en la casa y no tuvieran que hacer ningún esfuerzo. Esta parábola me habla de 3 hombres, 2 muy proactivos, 2 muy diligentes, pero uno muy negligente y muy perezoso. Lastimosamente, enterrar el dinero era considerado el mejor seguro contra un robo, pero también era considerado el camino más fácil. ¿Qué hizo ese? Dijo, esto como no es mío, lo entierro y listo. No me esfuerzo, no me incomodo, no tengo que negociar con nadie, no tengo que hablar con nadie. Ahora, ¿qué ocurre acá? Versículo 19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Qué hizo el Señor? Vamos a hacer cuentas. ¿Cuánto tiempo pasó? Dice la Biblia, mucho tiempo. O sea, Dios fue justo, les dio un tiempo para que multiplicaran. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. 21. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. El Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mire que tanto al que tenía 5 como al que tenía 2 y los multiplicaron, les da la misma palabra, buen siervo y fiel. Son medidos de formas diferentes. No, este ganó 5 y tú ganaste 2. No. Son medidos de manera diferente según la capacidad de cada quien. Versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve, subraye, miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí lo tienes, lo que es tuyo. Un talento me diste, un talento te entregué, porque tuve ¿qué miedo? ¿Por qué financieramente no avanzan los cristianos? Muchas veces por miedo, por temor. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, al Señor le va a dar la opción. Es que solo tenía que hacer esto, nada más. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Mire que hasta el Señor sabía que lo único que tenía que hacer era ir donde los banqueros, que han existido desde casi la historia de la humanidad, ir a donde ellos, decirles, mire, tengo 200 millones, ¿qué hay? ¿Cómo los pongo a producir? No, venga, préstemelos. Esa era la opción, pero era un tipo negligente. Ahora, debo terminar allí por el tiempo, pero voy a decirle esto. Yo puedo reprender al diablo, yo puedo ponerme a ayunar, yo puedo ponerme a citar versículos de la Biblia, a declarar cosas. Pero si yo soy una persona perezosa, si yo soy una persona negligente, si soy un mal administrador, seguramente no voy a prosperar. ¿Cómo lo dijo su Señor? Siervo malo y negligente. Solo tenías que llevarlo a los banqueros y hubiese recibido porque pasó mucho tiempo. Ahora, dice el versículo 28,
Quitarle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Y esta es otra perla del reino de los cielos. Esto es una perla, no solo en las finanzas, sino en todo. Aplíquelo en el ministerio. Hay gente que tiene un talento ministerial y lo enterró. Hay gente que tiene el don de Dios y lo enterró. Hay gente que tiene el llamado y lo enterró. Este es un principio aterrador del reino de los cielos. ¿En qué consiste este principio? Que el que tiene algo y no lo aprovecha, el Señor se lo quita y se lo da al que sí lo aprovecha. ¿Me explico? Hay gente que se la pasa menospreciando. Ve, ¿por qué no abrís un grupo de oración en tal casa? No, es que esos son como 3 personas. Mire, si usted menosprecia a 3 personas, nunca, jamás el Señor te pondrá a predicarles a 50 o a 100 personas. Nunca. Yo tuve a alguien en la iglesia que me decía algo que yo nunca comprendí. Me decía, cuando yo le decía, ¿por qué no abrís un grupo? Y me decía, pastor, es que yo nací para predicarle un estadio. Y yo le decía, si tú no eres capaz de irle a predicar a 2 o 3 personas, jamás estarás en una tarima de un estadio. Así no funciona Dios. Y hay gente que ha tomado su único talento y lo enterró. ¿Y sabe qué hace Dios? Lo quita. Y es un principio, que al que tiene, más se le da. Por eso a los ricos les llueven negocios. Por eso cuando una persona es rica ya no necesita ni pagar. Llegan a un sitio, voy a cenar aquí. Uy, no, nos sentimos honrados de que usted nos visite. La casa invita. Al que tiene, se le dará. Es un principio bíblico. Dice 28, quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10. Porque al que tiene, le será dado. Y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Versículo 30. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso es un pasaje que habla de plata, pero habla de eternidad. Mañana, si Dios lo permite, continuamos. Padre Celestial, gracias te damos en esta hora y te pedimos perdón por toda nuestra mala mayordomía, por el despilfarro de dinero, por meternos en créditos, en deudas innecesarias, por comprar cosas que no necesitábamos, por querer mostrar cosas que no somos, por querer aparentar. Quita de nuestro corazón, Señor, como cristianos, esa forma de ser superficial. Queremos mostrar a través de un celular, de una ropa de marca, de un carro del año, lo que no tenemos. Señor, hoy pedimos perdón. Y sabes una cosa, Dios, yo quiero ser una persona con aptitudes financieras correctas. Quiero ser un buen administrador. Por eso no necesito que me aumenten las entradas. Necesito que me enseñes a manejar mis finanzas correctamente en este momento, Dios. Sería el primer paso. ¿Cuánta gente pidió más dinero y con más dinero llegaron más excesos y llegaron más deudas? Señor, enséñame, sí, a vivir bien, a disfrutar de la vida que me das, pero a ser una persona sabia económicamente hablando. Ayúdame, Señor, a cumplir no solo las leyes humanas en cuanto a las finanzas, sino lo que dice tu palabra frente a la economía. Ayúdame a no comprar cosas innecesarias. Ayúdame, Señor, a no ostentar lo que no tengo. Ayúdame, Señor, a vivir con alegría con lo que me das. Ayúdame, Señor, con ideas de negocios para tener mayores activos y menos pasivos en mi vida. Ayúdame, Señor, a que mi nivel de ingresos aumente y a que mi nivel de gastos disminuya. Finalmente, Señor, el propósito de los cristianos de conseguir dinero es extender el reino de los cielos. Y yo te pido a ti, hoy Dios de los cielos,
que estamos dando esta enseñanza del dinero y tú conoces mi corazón, que nunca hemos sido pastores asalariados ni mucho menos interesados. Pero yo sí te ruego que levantes gente con dinero, que entiendan que el dinero que se les dio es para extender el reino de los cielos, para ayudar la obra. Ese es el propósito. Señor, ayúdame a tener esa libertad financiera que tanto necesitamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.